tal? Bienvenidos. En esta ocasión estamos con Luis Felipe Pérez Sánchez, que es escritor y autor de Eufemismos para la despedida y Yo fui un chico cursi. Además de que es colaborador para Milenio, El Universal, Ruleta Rusa y Poplar. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes, noches, lo que sea. Y bueno, Luis, el motivo que nos tiene aquí hoy es que Eufemismos para la despedida, con el que ganaste el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández en 2012, acaba de ponerse en línea a disposición gratuita para todos los que tengan acceso a Internet. A 8 años, ¿por qué dirías que sigue siendo vigente o sigue siendo vigente para ti como es encontrarte con ese escritor de hace 8 años? Creo que me cuesta reconocerlo, es decir, ha pasado el tiempo y sospecho que es un buen reencuentro, es un buen motivo. Se puso en línea o en digital el libro gracias a un programa, un proyecto que comanda o que capitanea Luz Verónica Mata, que es editora en las ediciones La Rana, que es la editorial del estado de Guanajuato, en donde se hacía ese premio. El Premio Nacional Efrén Hernández desapareció 2 años después, hasta siento que yo soy el producto de la tragedia, para convertirse en otras cosas. Así que de alguna forma recuperar esos premios nacionales, pues es lindo para el que se lo ganó en algún momento y es un recordatorio también de que había una suerte de tradición o de antología en donde había una lista de autores que presentaron ese premio o se presentaron ese premio, lo ganaron, lo tienen y digamos que hay un conjunto de cosas que me hacen pensar en un bonito recuerdo, por supuesto la lana que dan, la publicación del primer libro para mí, que es esta, y pertenecer a esta lista en donde está Jorge Fernández, Imanol Canellada, Eduardo Antonio Parra, Luis Felipe Hernández, etcétera, un conjunto de autores que a mí me hacen sentir parte de una lista de escritores, por un lado. Por otro lado, la vigencia del libro no lo sé, sí y no, es como paradójico porque lo leo y no reconozco al que escribió aquello, no siento ese incendio que traía a los veintitantos años, 28, 29, pero también reconozco que hay algo ahí, ¿no? Es decir, modestia aparte, ya que estamos en tiempos de signo zodiacal cáncer, sí me parece que Eufemismos para la despedida tenía un fragor, un empeño que quizá le valía existir, ¿no? ¿Por qué crees que para la despedida sean necesarios los eufemismos? Pues porque duele, como cualquier eufemismo se usa para no decir las cosas. De hecho, creo que es una temporada en donde la vigencia del eufemismo incluso es un poco necesaria por la esterilidad del lenguaje y la literalidad que ha cobrado la manera de decir las cosas. El eufemismo de alguna forma es una invitación al símil, a la metáfora, a la alegoría incluso, es decir, a no decir lo que se quiere, perdón, a decir lo que se quiere decir de distintas maneras. Por otro lado, la despedida siempre es una invitación al dolor o a la tragedia o por lo menos a una suerte de nostalgia. En ese sentido, si lo observamos, es un electrocardiograma emocional el que sugiere la palabra despedida. Particularmente siempre, o más bien frecuentemente, la despedida tiene un aire de tristeza o de pérdida. Pienso que si algo defiende eufemismos para la despedida, y lo veo muy a la distancia, es justamente esa escritura desde la pérdida. Creo que en ese sentido, pues, no es una explicación que tenga que dar yo, lo dan los relatos, pero también cuando la piensas, despedida necesita cierto dulzor, cierta manera de decir las cosas. E incluso creo que es lo que me pasaba en ese tiempo. Pensaba mucho, para titular el libro, pensaba mucho en que buscaba la manera de decir las cosas, ¿no? Ese es como el gran asunto de ese libro. Justo lo dices textualmente, el andarse por las ramas para no decir lo que se soñó decir. La literatura justamente ofrecería esta posibilidad de que ese sueño se concrete o se concrete de una forma diferente a como finalmente lo realizamos. No sé si ahora, pero todos los textos o los autores y las autoras que se me vienen a la mente repiten esto, proponen esto, que es una especie de complemento muy complementario, perdón el pleonasmo, es decir, es eso que cura las heridas de la realidad. Pienso en dos autores, por un lado pienso en Szymborska, que cumple años ayer o antier, ¿no? Y en Vargas Llosa también, pienso en Clarice Lispector, pienso en Gil de Viedma,
En fin, una lista de autores que siempre están repitiendo que la literatura es un poco lo que la realidad nos debe. Por un lado, Gil de Viedma, para ser textual o más o menos textual, dice que quien se enfrenta a la realidad y está ilusionado no está en la realidad, sino en la literatura. En ese sentido, creo que la literatura ofrece un panorama, ¿no? Por un lado, o una posibilidad. Vargas Llosa lo repite frecuentemente, aunque no es tanto de nuestra devoción en estos tiempos, cuando fue el gran literato que todo mundo leyó, repetía eso, que si de algo servía la literatura, pensando en lo utilitario, era para que el escritor formara un mundo que no tiene. Y bueno, ya pensando en Céline o en Pavese, que son pensamientos parecidos en ese sentido, dicen que la literatura es un saldo pendiente que tiene uno con la realidad y ahí se va. Y pienso que Eufemismos para la despedida sí que defiende en la alegoría que se le puede encontrar eso, una cosa que no sucedió porque uno no era capaz de hacerlo. Y es que es una trama más o menos sencilla, creo. Me está dando mucho el sol. Me estoy iluminando. Perdón si se quema la pantalla. Es una epifanía. Es una epifanía, así, justamente, una epifanía. Qué bonita palabra, ¿no? Además, que es un relato de Eufemismos para la despedida, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Podrías contarnos de este relato, por favor? Aquí hay como una confesión que podría hacer. No es que estuviera pensando en autoficción, como le llaman, o en autobiográfico, pero también qué podíamos esperar de un primer libro, sino el fervor por la autobiografía en un sentido figurado, ¿no? En una alegoría. Hay noticias como estas que a uno le caen en la infancia y que lo marcan para siempre. Días de Epifanía, perdonen la tautología, pero me parecía necesaria para decir que había una iluminación o una noticia que había llegado. El día de la Epifanía es el 5 de enero en la noche, la víspera del 6, que es el Día de Reyes para México o para la tradición judeocristiana, y es el día de la Epifanía, es decir, la manifestación de algo, en este caso de Jesús, el niño. A mí me parecía también que el título englobaba un poco lo que me ha pasado a mí, que era esa noticia de quiénes son los Reyes Magos, y a partir de ahí hacía una suerte de ensayo, relato, en donde había una escena en donde alguien se entera de quién son los Reyes Magos, y generalmente hay una especie de tragedia ahí, de saber cosas que uno no quisiera saber. Pienso que Eufemismos para la despedida en general engloba eso, enterarse de cosas que uno no quiere y tramitar o administrar eso, entre otras cosas, el abandono, la tragedia, tragedias mínimas, pues, ¿no? Incluso medio burguesitas, ¿no? De el que no le puede decir a la chica de sus sueños que es la chica de sus sueños, o cuando lo intenta, pues se caga, lo hace mal y termina desmadrando aquello, o no enfrentando las cosas como el manual lo pensaría. Pienso que justamente es eso, ¿no? En la segunda edición que tuvo a bien armar Anwar Jalife, qué bonita foto, ¿no? Es un hotel viejo de Salamanca, pero que evoca a un hotel que está en alguno de los relatos de Eufemismos para la despedida. La colección que él quería armar se llamaba Perderse para encontrarse. Supongo que es derivado de una lectura personal de Eufemismos para la despedida, pero que iluminaba un poco el panorama con, pues sí, con un acierto que yo no hubiera reconocido, sino con los ojos de un gran editor como es Anwar Jalife. Estoy siendo cínico, por supuesto. Ahora que mencionaste como esta imposibilidad de no querer saber estas cosas que uno termina sabiendo, parece que estos personajes son víctimas de sus circunstancias, digamos, lo pienso en un modo edípico, donde parece que por más que intentan alejarse de ese destino, pues justo este alejamiento es el que los lleva a enfrentársele. Lo dices textualmente cuando dices, quise huir, pero me resultó imposible. Es como si las circunstancias siempre fueran mayores a lo que uno puede acceder a manejar. Creo que eso también tiene relación con eso que mencionas con escribir desde la pérdida, que es algo que lo mencionas también ahí textualmente, que es evidente, que es uno de tus intereses, tanto personales como para la escritura. Y aquí nos surge una pregunta bien interesante que es acerca de cómo se puede narrar la vida, porque pareciera que solamente se puede narrar la vida a partir de las cosas que terminan, es decir, ante la presencia de la muerte. Tal vez una muerte no definitoria, pero no definitiva, sino definitoria a partir de clausuras o cambios de ciertas etapas o acontecimientos. ¿Cómo es para ti esta relación de la escritura, la memoria, la pérdida y pues lo que ya no está? ¿Cómo se puede escribir la vida, Luis Felipe?
sea, planteas una cosa existencial y lo planteas con una precisión que a mí me da pena abordar después de que tú estás desarrollando y desplegando este asunto. Pero podemos irnos por partes. Primero, efectivamente, más que muerte o presencia de muerte, aunque sí hay una conciencia de finitud, me parece, podemos más bien manejar el asunto de clausuras o de etapas o de tiempo. Y en ese sentido, pues se vuelve otra vez existencial el asunto, porque uno narra a partir, diría Holland Barthes, del pasado. No quiere decir que ese pasado se restituya y uno persigue el realismo, sino que reconstruye y entonces entra en juego la memoria o el juego de la memoria. Pensemos en José Emilio Pacheco, por supuesto, que también acaba de cumplir años por estos días. Y en este poema que dice que no le hagas tanto caso a lo que te dice la memoria. Y sin embargo, si reviso uno la obra de Pacheco o la mía, todo el tiempo estamos acudiendo a la invención de esa memoria. Por otro lado, y otra vez, obsesiones o aficiones o apropiaciones o temperamentos que a mí me han llamado la atención, reúnen una lista de autores y autoras, y entre ellos está Ana María Matute o Juan Marcé, y los dos hablan siempre desde la memoria. De hecho, Marcé, en este discurso de aceptación del Premio Cervantes, dice, tanto recuerdas, tanto vales. No quiere decir que esté manejando una verdad, sino que está uno asumiendo a partir del pasado la manera de enfrentar o de reordenar algo que se vuelve una especie de impresión, de convención o de obsesión literaria que le permite a uno contar cosas, ¿no? Y resolver o armar la resolución que uno quisiera, ¿no? Y bueno, también parece que en la escritura justo es como un gran dilema de estilos acerca de qué es lo importante, los hechos, los acontecimientos, que haya algo que narrar, o el cómo se narran justamente estos acontecimientos. Hay como toda una vertiente que dice que la única manera de narrar una vida es a partir de las cosas que se hicieron, pero hay toda una muestra de literatura a partir de la que se narra cosas que no se hacen. Creo que el ejemplo que siempre se da para eso es Bartleby, por ejemplo, y las cosas que preferiría no hacer, pero parece que en tu escritura me da la impresión que justo más importante que el qué es el cómo. Estos personajes sí tienen esta conciencia de la finitud y además una finitud un tanto fatalista, pero además el modo en el que la abordan me parece que es justo lo que le da el estilo a tu escritura. Me parece que es una anticipación a la pérdida, ellos están esperando la pérdida que saben que va a llegar y eso también los deja en una suerte de tristeza anticipada con la que pues viven algo que todavía no llega. ¿Cómo es este estilo de la contradicción o este estilo de una pérdida que todavía no existe pero que sabemos que va a llegar plasmado en tu escritura, Luis? Ahora que lo dices, me siento que es una especie de orquestación e incluso inconsciente, ¿no? Por un lado, sí tengo la sensación de que uno escribe después de leer mucho. Una cuestión incluso mimética de oficio. A uno le dan ganas de escribir después de leer un montón. Por eso posiblemente la forma se vuelve importante, no porque uno lo imagine, porque en las diferentes tutorías que he tenido cuando fui becario o cuando estaba escribiendo algo, digamos, como proyecto, siempre me quedaba un poco ahí entre perplejo y apenado porque yo no tenía una proyección como la que otros describían respecto de sus proyectos, ¿no? A mí más bien me daba la impresión de que era yo un poco un villamelón, un improvisado, y que iba escribiendo las cosas que de fogonazo aparecían. Luego, con el tiempo, fui reconociendo que me importaba mucho esto que apuntabas al principio, que tiene que ver con el modo de contar. A partir de un hubiera, empezaba yo a formular ciertas cosas. Y aquí hay alusiones que he ido juntando con el tiempo como para justificar lo que hago. Una de ellas es la de Antonio Ramos Revillas, que dice que mete palabras que incluso están en desuso o que estarían solo en uso, en el caso de él, allá en Nuevo León, en mi caso acá en Guanajuato, en tierras abajeñas, de lenguaje de abuelos o de abuelas, no por estar domingueando con las palabras, sino porque por un lado son las que me formaron y por otro asumo que pueden desaparecer, sobre todo en el vértigo actual, y que meter ahí formas de este tipo garantizaría una especie de tesoro literario, no por lo que valga mi forma de decir las cosas, sino porque sé que muchas palabras cambiarán de sentido, desaparecerán,
no se utilizarán ya como se utilizan ahora, etcétera. Y, digamos, pensando en eso, la forma se convierte en algo importante porque también captura, ¿no? Contextualiza. Otra vez saludo a Pacheco, agarra algo que cuando se deja de escribir ha desaparecido. Me gustaría, bueno, no sé si tienes tú ahí a la mano el libro. ¿Lo tienes por ahí? Bueno, yo sí lo tengo a la mano. Y me gustaría leer este fragmento que dice, es de Epistolario Maníaco, y dice, demasiado bonito para que durara. Ya se sabe que con los espíritus singulares no hay garantía. No soportan tanto amor, tanta perfección encontrada por casualidad. Y de nuevo está presente esta idea de que se escribe desde la pérdida, una pérdida que todavía no pasa, pero que está esperando a que suceda. Hay muchas ideas respecto a la escritura, a que nunca se escribe desde la felicidad, porque si estás teniendo un momento feliz, un momento único, no te vas a poner a escribir, te vas a poner a vivir ese momento. Entonces el hecho de ponerte a escribir, de recordarlo, implica por sí mismo que el momento de la felicidad ya terminó, y el hecho de la escritura implica cierta tristeza o nostalgia porque ese momento que se está evocando ya no está ahí. ¿Tú crees que es necesario justamente esta ausencia de los momentos únicos, felices, definitorios para poder escribirlos? Hay que tener esa distancia para poder escribirlos. Pienso que se escribe a partir de momentos decisivos. No sé si el aspecto de felicidad o tristeza o nostalgia importe tanto como el aspecto de detención, de detenerse a pensar. Creo que Eufemismos para la despedida tiene una naturaleza ensayística en ese sentido. Lo veo a la distancia y lo que distingo es justamente como si el narrador se parara y empezara a ver en una toma cenital y se acercara, pero que no solo se quedara en los hechos o en los sucesos o en las acciones que traman la escena, sino que se mete como líquidamente a lo que está pensando su protagonista. Es, por supuesto, medio egomaníaca el narrador de ese libro de cuentos, pero también se está apropiando de ciertos discursos. Quien haya escuchado lo que acabas de leer y también haya leído a Bolaño, seguramente me acusará de robarle frases completas. Ahora mismo tengo la sensación de que alguien va a llegar y va a decir, como cuando le dicen a Bunbury que se robó frases completas de Benedetti o de Girondo, lo que sea, que me robé sujeto, predicado y verbo y que lo acomodé de diferente manera. No solo de Bolaño, sino de Pérez Galdós, y no lo vi en el tiempo en el que lo escribí, eso lo confieso ahora. En la relectura, ahora que lo estoy escuchando, o cuando medio leo alguna cosa para revisar qué tontería dije o qué tontería dijo el narrador de aquel entonces, veo que lo que estaba leyendo se me mete sin saberlo del todo. Aquí es una justificación un poco a la Vivian Abençouchan que es una obra negra en proceso todo el tiempo y que uno hasta después distingue en qué estaba pensando. Y creo que lo que estaba pensando era en ese detenimiento en donde parece que ya pasaron las cosas y uno le da un aspecto nostálgico o evocador, incluso cándido. Eufemismos es un poco cándido en ese sentido, o tiene un tono, pues, un tono gris, ¿no? Un tono como de fantasmagoría, por un lado, pero por otro lado también tiene el tono asimilado de quien de alguna forma está en la sombra, ¿no? En esta suerte de lecturas entre López Velarde y Bolaño. Por supuesto que uno cae tropicado, inicial o un poco en la banca, ¿no? Y imita cosas que uno no sabía que le estaban diciendo algo a objeto que palpita y que de pronto quiere decir las cosas, ¿no? Luis, lo dices en tu libro, pero es algo que te quiero preguntar para que nos digas un poco más, pero ¿es la literatura una desesperada carta de amor? Pues no lo digo yo, lo dice Bolaño y por eso creo que se lo copié y me parece una frase pues súper cursi, dominguera, pero en algún punto demoledora. Sí, creo que lo es, ¿no? Es una apuesta incluso a la inutilidad, pero también por otro lado, y en estos tiempos pandémicos o como le quieras llamar, ha surgido la idea de que lo literario en general, si la palabra, la comunicación, la conversación, la actuación, la música, etcétera, ha iluminado ese sendero que parecía como innecesario, como accesorio. El otro día alguien
de un periódico hablaba conmigo respecto de eso, cuáles eran las cosas que se podían distinguir, qué cosas se podían distinguir en estos momentos, y era por supuesto, en primer lugar, el asunto de la salud y toda esta banda que está dando la batalla, sus días completos, que llega con la adrenalina encima porque ha tenido que dar malas noticias, y de pronto está la risa, y luego está esta parte en la que uno ve una película y distingue toda esta narrativa en donde el cine, la literatura, la música, le dicen a uno cosas que de pronto no se han verbalizado, pero que se están experimentando y sintiendo. Y cómo dices la angustia o la desesperación, cómo asumes la frustración de la banda actualmente, sino por medio del lenguaje, y del lenguaje refinado, no en el sentido bello o qué sé yo, como compuesto con muchos afectos, sino refinado en el sentido de que va ahí merodeando la palabra hasta encontrarla. Cuando hablamos de nostalgias, tristezas, felicidad, evocación, etcétera, de pronto también estamos intentando definir, como cuando hablamos de un libro, el que quieras, El vendedor de silencio, o Scat Boys, o la teoría King Kong de Despentes. Lo que están buscando es definir una emoción a partir del lenguaje, no porque sea un solo vehículo ahí medio estéril, sino porque el lenguaje nos está sirviendo para nombrar y para ampliar el mundo. Esto no lo digo yo, lo dice Sicilia, que es un amoroso del lenguaje y que podría defender esta frase polañana de que la literatura es una carta de amor, incluso a veces desesperada, aludiendo al poeta chileno. Luis, ya mencionaste tú mismo que en estos relatos pues ensayas, el estilo del ensayo está íntimamente presente y bueno, también es un género que tú cultivas mucho. De hecho, cuando fuiste parte de la Fundación para las Letras Mexicanas, justamente lo hiciste en el área de ensayo. ¿Cómo podrías tú relacionar o cómo crees que se pueden empatar el género del ensayo y el género de la narrativa? Me gustaría empezar en un debate o armar una polémica para que todo el mundo viera tu programa y empezáramos a debatir qué es ensayo y qué es prosa y qué es narrativa, etcétera. Pero no, y por más incendiario que quisiera, no logro, que quisiera hacer, no logro hacer polémica al respecto. Lo que podría decir, como siempre, es a partir de mí mismo. Y lo que podría decir es que soy un farsante porque me dieron becas por ensayo y terminaba narrando, ¿no? Es una cuestión más bien mira, qué bonito, o qué relación tiene con lo que haces tú profesionalmente, me refiero a la tradición oral o a la literatura de tradición oral. Creo que mucho del ensayo que yo hago tiene que ver con lo que he escuchado en la mesa de la cocina o frente al fogón con las abuelas. Es decir, al final de cuentas, yo siempre estoy mirando sin querer literariamente aquello que mi madre o mi abuela o la gente que me cuenta cosas, porque siempre cuenta cosas todo mundo, se sostiene a partir de mi propia mirada literaria. Es decir, yo escucho aquello y veo que hay una escena, ¿no? Te están contando la historia de un bandido, de una abuela que escapó de los gavilleros, o de la estampa esa en la que alguien murió en una inundación colgado de un poste. Y lo que me pasa a mí es que veo la escena, pero también pienso qué pasa con todos los demás. Es una especie de procedimiento en el que no puedo evitar la acción, la intriga, como siempre, porque los chismes nos gustan, pero hay un momento en el que me da por reflexionar. Creo que ahí veo el sesgo literario de todo, en la reflexión, y para esto acudo a Javier Marías con este concepto que se llama pensamiento literario. Mi moral no está en las acciones, porque esas ya están afuera de mí, sino en qué piensa el que las protagoniza o el que las vive o el que las pone en escena, me refiero que las escribe, y ahí es donde creo que está mi ensayo, ¿no? Un ensayo medio prosaico, medio narrativo e incluso juguetón con el lenguaje, porque finalmente lo que seduce de la tradición oral, de cuando uno escucha las cosas, es cómo suena, ¿no? Bueno, yo solo quiero recordarles que este libro, Eufemismos para la Despedida, ya se encuentra en línea. Acá en la descripción del video les voy a poner el link donde pueden consultarlo. Y además les voy a poner algunos videos donde Luis nos lee algunos de estos relatos, pues para que se les antoje más. Luis, también, no aprovechando que ya te tengo aquí, no quiero dejar pasar la oportunidad de que también hablemos de
Otro de tus libros, que bueno, si eufemismo de las despedidas fue ganador de premio, pues más bien lo que ocurrió con tu otro libro, que es Yo fui un chico cursi, es que fue un bestseller, ¿no? Bueno, eufemismos para la despedida también van dos reediciones. Esta que les enseñé en realidad es la segunda. Y de Yo fui un chico cursi, ¿cuántas reimpresiones lleva? Fueron 4 reimpresiones pero tampoco es un tiraje tipo Planeta. Lo raro es que en tierra adentro, en provincia, en el Bajío, se hayan hecho 4 reimpresiones de un libro. Y bueno, también este libro me parece que justo sí, aquí se los pongo en la pantalla, justo sí se ha leído tanto y justo sí han tenido que hacerse 4 reimpresiones, es porque va dirigido a un público joven también, un público adolescente. De hecho, me comentaste que pues era principalmente para distribuirse en escuelas, en bachilleratos y en normales. Creo Que que hasta se piensa que este es un público difícil al que cuesta llegar a él y mira, parece que lo conseguiste. ¿Cómo se logra ser un escritor joven en México y que te lean, Luis Felipe? pienso que primero es un poco circunstancial todo, ¿no? Esto ya lo he contado antes, es un proyecto que surgió a partir de la iniciativa de Roberto Rivero, un encargado de difusión en un complejo educativo, que quería que yo fuera a hablar de eufemismos para la despedida y yo, pues ya sabes, ¿no? Modestia aparte le dije que ya no tenía libros y que además me sentía un poco lejano a eufemismos para la despedida, que yo creo que sí es más difícil de leerse en prepa por una cuestión pudorosa, porque tiene sexo, drogas y rock and roll en algunos puntos y en las prepas es relativamente difícil meterse así, aunque luego lo pienso y digo, pues lo leería uno con mucha más facilidad. El asunto pues está entonces en que yo tenía un libro metido para publicarse en la BUAP, una iniciativa de Óscar Alarcón, un querido amigo, de lecturas para jóvenes, de hecho. Solo que salió publicado en El Viajero Inmóvil porque había prisa por meterse en el periodo lectivo para, ahora sí que, adjudicar, encajar el libro en las preparatorias. Lo que creo que tiene secreto es que en lugar de estar volteando hacia el medio literario, lo que uno hace con este libro es voltear hacia el mundo lector. Y básicamente el trabajo lo han hecho profesores y profesoras amigos de la universidad, banda que necesita promover la lectura y que el Quijote y el Mío Cid no les alcanzan, o más bien son como repelentes para sus preparatorianos. Y cuando llega uno con un libro como Yo fui un chico cursi, de una portada sobresaliente, bastante vendible, que diseñó Brisa Ruiz, que se quejaba de no tener trabajos editoriales, y pues yo, que siempre busco que la banda no tenga maneras de quejarse, le ofrecí que hiciéramos esta portada, ¿no? Que me parece que es lo que vende. Lo de adentro, como quiera, ya cuando tienes el libro, pues te tienes que aguantar. Lo que hacemos para que se justifique la adjudicación del libro es una cosa que hemos nombrado como citas textuales. Yo las hago, pero las organizaba antes con otros autores, ¿no? Banda como Darío Salapa, como Vicente Alfonso, Mijail Lamas, el mismo Genei Beltrán, Claudina Domingo, Jaime E., Fernando Jiménez, en fin, una banda que se ha sumado a esta iniciativa en la que básicamente llevamos el libro a alguna prepa, se los encajamos a los estudiantes, precios módicos de tierra adentro o de Yo fui un chico cursi, lo leen en proyectos educativos, didácticos, en comunicación en general, en lectura y redacción, en español, etcétera, y luego el autor va a una cita textual, a conversar con sus lectores. Ahí se resuelven muchas cosas para el profesor, para los estudiantes y para el escritor. Es decir, uno se da cuenta si está siendo claro o si está llegando un mensaje. Uno también se entera como escritor o como profesor, las dos variantes creo que no se, o más bien se equiparan o se equivalen, que la banda está súper audaz y que te va a cuestionar como profesor y como escritor. Y por otro lado se da cuenta que mucha banda no necesita aspirar a ser escritor para poderse leer cualquier historia, ¿no? En suma, creo que la recomendación es, si me lo preguntaras, pues irse a las prepas, ¿no? Creo que justo porque tenías muy claro hacia quién iba dirigido este libro, es que sí se nos presenta como un libro de iniciación, como un libro de educación sentimental, y tal cual lo dices textualmente, perdimos la inocencia al cambiarla por el futuro.
que me parece que es una pieza clave justo para estos libros fundacionales o iniciales. No sé, pienso en El guardián entre el centeno, por ejemplo, que justo yo tuve la oportunidad de leerlo porque tú me lo regalaste. Y bueno, ya sabemos, está Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. ¿Cómo es para ti esta relación? Bueno, uno de mis escritores favoritos, que es Alejandro Zambra, también me parece que tiene mucho este estilo y esta intención. ¿Cómo es para ti la relación con esta literatura de iniciación? Pienso que de modelaje, por un lado, me refiero a que sin querer o queriendo, ya no lo sé, los imito. A Zambra lo imito y digamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Este juego con los comportamientos infantiles traducidos a partir de una voz en off que se burla de aquel, un poco a la usanza de los años maravillosos del Kevin Arnold que mi generación conoció y que no sé si la tuya también. El primer ejemplo que yo tengo en la mente respecto de una literatura que se mete en las preparatorias, no sé si por programa educativo o porque de verdad el tema es lo que es Las batallas en el desierto y El principio del placer. Estoy hablando de José Emilio Pacheco, pero además hay uno fundamental que no debemos dejar fuera, que es Hilito de Sangre. El primer libro que yo puse para leer en preparatorias fue Hilito de Sangre y rompió madres, ¿no? Otro más, como Gabriel Rodríguez Liceaga, con... Ay, un primer libro de cuentos, que tiene que ver mucho con esta suerte de narrador caprichoso como el del Guardián entre el Centeno, ya sabes, un narrador muy egoísta que va marcando el mundo a partir de lo que ve, lo que siente y lo que experimenta, sobre todo desde la perspectiva de la frustración y del enojo, de la rabia, que es un poco lo que pasa con Carlitos, ¿no? Como él hace una cosa que no le gusta a la banda, pero él piensa que la tiene que hacer porque es, digamos, justamente la batalla perdida contra el futuro, ese pinche monstruo, ¿no? Que se disfraza. Zambra lo mismo, con Formas de volver a casa, o con Bonsai, que es escribir desde la pérdida, reordenar una tragedia. Y también incluiría, ¿por qué no?, a Alan Pauls en este tándem que estamos diciendo, ¿no? En donde finalmente uno escribe clínicamente revisando una cosa que no sabe muy bien quién ajustició. De hecho, creo que retomo aquello que decías hace rato respecto de que las historias que he escrito tienen que ver con alguien muy consciente de que no escribe la historia oficial, sino la historia de aquel que ha sido ajusticiado por los sucesos. Por supuesto, estoy siendo dramático, fiel a mi temperamento, pero creo que muchos de nosotros hemos experimentado esta perplejidad en la que a la John Travolta uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué pedo? Y entonces empieza a rebobinar. Y bueno, noto que en Yo fui un chico cursi hay entre una idealización, pero también una ridiculización de personajes, de acciones, de experiencias, justo que contrastan con lo que se esperaría de ellas. Por ejemplo, mencionas unas vacaciones en Acapulco en familia, que si lo pensamos es un momento idílico, es un momento que se espera, es un momento como el momento de la felicidad. Y pues lo que tenemos es una especie de ley de Murphy donde toda esta ilusión o sueño idílico pues se va deformando hasta terminar en una cosa que pues la verdad es que nunca hubiéramos imaginado de tan desastrosa que resulta. ¿Cómo es para ti narrar estos contrastes, romper como estas fantasías que se tienen, que de pronto son muy propias como de la infancia o del crecimiento? Eh, a mí me da pena decir otra cosa después de lo que has dicho, porque me parece que resume no lo mío, sino la comedia en general. La comedia no es para carcajearse, sino para tener cierta pena ajena del otro. Y hasta que no le pasa a uno, uno entiende o empatiza al respecto, ¿no? Uno espera que el otro se levante cuando se cae, diría Héctor Suárez, ¿no? En cuanto se levanta uno se puede reír. Este tono a mí me gusta, no porque me guste o no porque lo quiera hacer voluntario, sino porque creo que ya me he situado ahí en la sensación de poderme reír de mí mismo, cuando en la adolescencia era imposible hacerlo. De hecho, últimamente sí que pienso en este asunto en el que uno ya es incapaz de no ponerse tan serio con todo, porque de pronto el tema o la vida misma se pone muy seria, pues no se puede uno reír. Entonces, creo que Yo fui un chico cursi, incluso Eufemismos tiene este poquito tono de humor distante en el que uno se burla del protagonista, como esta voz en off de la que hablábamos con Zambra, con Los Años Maravillosos. Yo la veo a veces incluso con Guadalupe Nettel, ¿no? Sobre todo en Los Peces Rojos, como de pronto, sin tener que hacer chistes, uno da cuenta de que el narrador está pues
enterando a su lector de que eso es una tragedia en la que uno se ríe para no llorar. No quiere decir con esto que uno tenga un chiste enfrente, o sí, sino porque pues no queda de otra, una risa irónica, aludiendo a Kierkegaard, ¿no? Así como, "Ups", ahí, ¿no? Eso, el encogimiento de hombros frente a la tragedia. Y me parece que lo mencionas también ahí textualmente, es una maldición como entre divertida y patética, ¿no? Porque finalmente ya qué más nos queda, ¿no? Ante la omnipresencia de estas cosas terribles que van a pasar, que se nos muestran a manera de maldiciones, de bueno, pues notar el patetismo en el que eso nos convierte y pues sacar el tinte divertido que podamos de ahí. Es que dices bien, ¿no? Toda idealización en realidad es cursi. Uh-huh. Como el Y chico que fuiste. bueno, eso está por verse, ya que quieran el libro y lo verán. Pero creo que sí, un poco, ¿no? Esa idealización, esa evocación, conforme la revisa uno se da cuenta que era tristísima, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui a una tutoría con un texto que yo pensaba que estaba rompedorcísimo, y ahora repienso esa escena y me dan ganas de escribirle a los que estuvieron presentes para pedirles disculpas por hacerlos fletarse esa chingadera, ¿no? Es un poco eso lo que me pasa. En el momento uno siente que está en la fiesta y es Pedro Navajas y baila como para estar en el centro de la pista, y luego cuando uno rebobina dice, qué ridiculez está haciendo uno. Este es el tono de Joffin Chico Cursi, sobre todo la primera parte, ¿no? Luego se pone un poco dramático y ahí es, creo, una firmeza de narración de otro tipo, pero no deja de ser irónico en ese tono, es decir, no deja de ser revisionista. ¿Dónde lo podemos encontrar, Luis Felipe? Bueno, ya no lo podemos encontrar porque como es un bestseller, se acabó, se agotó. La librería en Guanajuato lo tenía y estábamos vendiéndolo en Kitchen, pero pues como fue una buena... Digamos que ahí sí que tengo que agradecer, debería tener una lista aquí, a todos mis compas y de profesores y profesoras, pues que le han echado ganas en ese asunto, ¿no? Nos hemos divertido mucho. Querétaro, Tepatitlán, San Miguel de Allende, Dolores, Guanajuato, Celaya, Irapuato, Salamanca, han sido rutas bien bonitas porque uno va a diferentes públicos con Aleps, escuelas privadas, universidades, y pues te carcajeas, bromeas. Hay banda que hasta te ofrece finales para ciertos cuentos, ¿no? Yo digo, Bueno, sí, quien nos escucha quiere tener un chico cursi en sus manos, pues bueno, tal vez podríamos hacer presión para esperar esta quinta reimpresión de este libro. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo, además de considerarte un escritor, la verdad es que te considero un gran lector y por eso festejo el que te hayas decidido a sacar ahora un pequeño programa, un podcast, no sé cómo lo llames tú, el Club del Cangrejo o el Club del Insomne. ¿Podrías contarnos un poco de este proyecto? en resumidas cuentas, es un monólogo caprichoso de 15 minutos en el que cuento lo que de alguna forma sucedería cuando entras a un lugar y ves algo, ¿no? Es como contar, ¿no? Si cumple años José Emilio Pacheco, si podemos hablar de la China Mendoza, si esta mañana me leí un cuento de Mariana Enríquez, pues nada, a las 12 de la noche o pasaditas, dependiendo un poco de la programación del día, me echo 15 minutos de monólogo, ¿no? Y bueno, por si lo quieren escuchar, pues también acá en la descripción de este video les pongo el link donde pueden escuchar este Club del Cangrejo. Luis Felipe, pues muchas gracias. La verdad es que siempre uno que platica contigo no se va sin nada. Entonces, bueno, tengo que agradecerte mucho por eso. No me queda sino seguir invitando a los que nos escuchen, que ahí está Eufemismos para la Despedida, disponible de manera completa en PDF en internet. Y bueno, por si lo quieren presionar a que tengamos más chicos cursi, pues este es el medio, aquí lo tienen, háblenle. Bueno, Luis Felipe, pues muchas gracias, creo que por mi parte sería todo y no me queda sino agradecerte esta charla. Aquí más bien te tenemos que agradecer al Instituto de Cultura, que está a cargo de, bueno, el programa editorial de Mauricio Vázquez, y de Luz Verónica Mata, que fue la que proyectó el asunto de escucha la voz de los autores, que reúne además autores de Guanajuato, como Anuar Jalife o Liliana Equigua, y que me parece además ahí sin querer está haciendo un mapa, porque somos más o menos de la misma edad, y sin querer el Instituto de Cultura de Guanajuato ha terminado teniendo obra
de esos escritores que hemos ido haciendo el camino y escucha la voz de los autores. Es una buena muestra vital de lo que se está haciendo en Guanajuato y pues tenemos además el digital para cualquier ocasión. Así claro, que ahora además en la contingencia, pues nunca sobra tener ahí a la mano estas lecturas disponibles. Así es. Pues muchas gracias, Lilia. La tertulia pues sigue en viento en popa, así que te agradezco además también, como dices, la conversación siempre es profunda y eso, una gran conversación en donde uno aprende y se deleita horacianamente. Bueno, pues muchas gracias, Luis Felipe, y nos vemos a la próxima. Que estés bien. Paz. Adiós.